La sumatoria de temas como para aproximarnos con un criterio práctico de estos aspectos médico-legales de la urgencia, vamos a ver si, ahí está. Se me había ocurrido en un primer momento estas imágenes como la impresión que podemos tener muchas veces cuando hay algún conflicto legal o cuando puede haber algún conflicto legal, sobre todo a lo mejor la sensación que tenemos de que se nos está aproximando un peligro, a veces real, ¿no? Desde la amenaza de la agresión física, lo que nos podría implicar una suerte de desborde casi dentro de la desesperación como para empezar a gritar en un servicio de urgencia, a veces ver al paciente o al familiar con una conducta poco amistosa o directamente pensar en un juez que a lo mejor tiene una conducta casi psicopática como la de Jack Nicholson en El Resplandor, o pensarlos incluso con una sed de, no sé si de sangre, pero sí de juicios o de ambiciones. Estos son problemas que los podríamos resumir en los conflictos que nos generan las obligaciones en el ámbito asistencial, algunos conflictos que nos generan en las internaciones por razones o por conflicto con la salud mental, los problemas de los certificados. Aquí vamos a hacer especialmente alusión al tema del certificado de función, que sigue siendo de alguna manera el gran certificado en términos de conflictividad con problemas y dudas, algunas cuestiones respecto de la responsabilidad profesional y algunos temas respecto de la atención de menores. Vamos a ver si de alguna manera esto puede llegar a ser, o podemos ofrecer algunas respuestas a estos problemas. No cabe duda, creo que esto coincidimos todos, que el paciente en el ámbito de urgencia, en el ámbito de la emergencia, no es un paciente común, no es el paciente que nos permita, con los tiempos, con la valoración, incluso con la posibilidad en el interrogatorio de hacer un estudio y un abordaje claro en el tiempo. Aquí, digamos, creo que resumimos en estos 3 puntos la gran conflictiva del paciente de urgencia. En primer lugar, las cuestiones propias del paciente, sobre todo la patología que puede tener, la actitud del mismo, y cuando hablamos de actitud no solamente hablamos de actitud colaboradora o no, sino la que surge por sí mismo o por la angustia y por las necesidades de una respuesta, el discernimiento que podrá tener. Ahora cuando hablemos un poco del hecho de consentir determinados actos invasivos vamos a hacer hincapié en esto, es decir, aquí ya tenemos una persona, un paciente con particularidades, a lo que si a esto le sumamos el tiempo que tenemos para obrar, donde la gravedad muchas veces no admite espera y no es lo mismo que programar un acto intervencionista con todos los estudios y con toda la planificación, en muchos casos tenemos la necesidad a veces de actuar antes incluso de pensar o elaborar el diagnóstico, y también la sumatoria del conflicto que puede generar el lugar. No es lo mismo que un hecho ocurra o esté en el ámbito de un hospital general de agudos o una clínica en la ciudad de Buenos Aires a que sea en una sala de primeros auxilios, incluso a veces en un consultorio o en la vía pública. Complejidad por los mismos casos, los recursos con los cuales contamos. Yo hace ya bastante tiempo que no hago actividad asistencial. En la época que hacía guardia, en un momento dado, al principio, teníamos situaciones donde nosotros, o sea, el chofer y quien les habla, teníamos que bajar a empujar la ambulancia para que arranque. Entonces, bueno, obviamente los recursos, por más que tuviéramos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, eran limitados. Y también, obviamente, otras cuestiones en relación a las competencias del lugar y a la posibilidad de acceder a través de la dirección a determinados tipos de mecanismos. Entonces, el primero de los puntos que creo que deberíamos tomar en cuenta es sobre la obligación de la asistencia. Aquí de pronto ustedes dirán, bueno, no hay duda, sí, de hecho por la cuestión de función, por la cuestión del lugar donde estoy desempeñando, del cargo que estoy desempeñando, tengo obligación de asistir. Sí, pero ¿en qué circunstancias, bajo qué condiciones, hasta cuándo? Porque quizás a alguno le habrá pasado que tanto el paciente como la familia a veces demandan una atención continua, es más, se atribuyen el derecho de propiedad del médico, entonces consideran que lo pueden llamar a cualquier hora, en cualquier momento, o concurrir a una guardia simplemente porque hace 15 días tenían una molestia y ya que estaban pasaron y iban a consultar. Si tenemos que buscar el marco legal para nuestro ejercicio profesional, sea en la urgencia o en cualquier contexto, pero especialmente en la guardia, nos tenemos que ubicar aquí. No quiero marlearlos mucho con las leyes, pero a veces algunos de estos números pueden ser necesario tenerlos en cuenta, sobre todo a la hora de intentar justificar nuestro actuar, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos una cédula, una citación, viene con términos demasiado
generadores de miedo, y sin embargo la respuesta puede estar también con algunas frases o con algunas cuestiones puntuales muy formales. En esta ley, que es la ley que rige el ejercicio de la medicina y actividades de colaboración en todo el territorio nacional, en uno de sus artículos nos responde el tiempo, la extensión y las condiciones en las cuales debemos prestar esa asistencia, sea en un ámbito de urgencia o en un ámbito general. Si tomamos esta frase, ahí puntualmente mencionamos o remarcamos el término gravedad porque es el eje sobre el cual gira la circunstancia, el mantenimiento y la continuidad de la atención. Es obligación de los médicos, y aquí no es un punto que se discuta, asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga. Si me permiten, paramos un segundito ahí porque esa es precisamente la clave de la cuestión. La palabra es, o el conflicto es, ¿qué se entiende por gravedad? Acá deberíamos dividir tres aspectos o tres niveles de gravedad, si se permite la idea. Gravedad indubitable, el paciente que llega a la guardia con un infarto, con un edema agudo de pulmón, es decir, no hay duda respecto de que se requiere una atención, la obligación es brindar esa asistencia en las condiciones en las que estemos, siempre y cuando, y a esto vamos a volver después, no haya un riesgo mayor al inherente a la práctica de la profesión. Nos adelantamos a esto, pero simplemente para aclarar. Si el paciente que está en un infarto está en un lugar que se está prendiendo fuego, no le es exigible al médico ingresar al lugar para brindar esa asistencia, porque esta obligatoriedad no admite, como para su cumplimiento, colocar en riesgo la misma vida o la integridad física del equipo de salud. Pero suponiendo una cuestión básica, donde llega a la guardia el paciente o se trata de un paciente asistido en la vía pública en domicilio donde no hay un riesgo mayor para esta función, lo que define es la continuidad de la atención, es el criterio de gravedad. Si el cuadro amerita de manera indubitable una asistencia, la misma debe hacerse. No realizarlo implicaría una forma de delito que se llama omisión de auxilio, después vamos a hacer una pequeña aclaración para ello. El segundo nivel de gravedad, dijimos el primero, gravedad indubitable, el segundo sería una gravedad dudosa, si vale la expresión, o sea, aquellos casos o aquellos cuadros donde es necesario hacer un diagnóstico diferencial, donde de pronto la referencia sintomática nos obliga a descartar, de pronto a lo mejor es una osteocondritis, pero la pregunta ¿era necesario descartar para llegar a este diagnóstico cuadros de mayor gravedad? Si la respuesta es sí, también había obligación de brindar esa asistencia. La tercera opción sería gravedad inexistente, por lo menos desde lo referido o desde lo sintomático, desde la misma evaluación médica. Entonces, es el ejemplo de quien concurre a la guardia y dice, no, mire, yo hace 20 días justo estaba haciendo práctica deportiva y sentí un tirón y ya que estaba pasada, bueno, ahí no hay una gravedad que imponga la obligación de asistencia en ese momento y por lo tanto es un paciente perfectamente derivable, sea para consultorio, sea para una evaluación posterior, sea para otro contexto. Este criterio de gravedad también admite un reconocimiento en función del lugar. Si todos ustedes o la mayoría están en instituciones públicas, en hospitales generales de agudos, saben que precisamente el caudal de ambulancias públicas o privadas que llegan con los pacientes es bastante importante. Ahora, cuando uno está en una institución privada, en un sanatorio o una clínica, la pregunta que se pueden plantear es, ¿qué pasa si alguien me dice, hay una persona que está descompuesta en la guardia, hubo un accidente en la esquina, hay una persona que se está infartando en la parada del colectivo? La obligación de todo profesional, independientemente sea de un ámbito público o privado, es la de prestar asistencia primaria, primitiva, en un primer momento en ese caso. La institución no puede negarse con el argumento de que no corresponde a la obra social, a la prepaga, es un ámbito privado, a prestar esa primera asistencia. Y vale como ejemplo a lo mejor un dato, sin dar nombres de las entidades, pero de hechos reales. Una persona es embestida por un colectivo en la esquina de un hospital, concurren a ese hospital la gente a pedir la presencia de profesionales y la respuesta es no, llame al SAME. En ese momento ya era SAME, no era CIPEC, llame al SAME. Pero mire, la persona está, la atropelló el colectivo, no, llamen al SAME. Llega al SAME, cuando llega el paciente ya era óbito, ya había fallecido. Probablemente hubiera fallecido incluso con el momento del impacto. Quizás hubiera fallecido en el traslado hasta este primer hospital. La cuestión es que terminó con una condena penal para los profesionales y una sanción económica para el Estado, porque era un hospital público, no de la égida municipal, pero un hospital público,
porque la obligación era haber tratado de acceder, en la medida que lo podían, a ver el estado de ese paciente y si había alguna gravedad que imponía esa asistencia. Por eso, lo importante es que recordar, más allá del lugar donde nos desempeñemos, órbita pública, privada, obra social, etc., lo que impone la obligación primaria de asistencia es la gravedad. Continuando con esto, por eso fíjense todo lo que podemos llegar a plantear desde esta primera premisa, ¿hasta cuándo debe extenderse esa atención? Hasta que en caso de decidir la no prosecución de la misma pueda ser delegada en otro profesional o en el servicio público correspondiente. El concepto de delegación en otro profesional también es un concepto que requiere un cierto análisis. ¿Por qué? La delegación, en la medida que estamos hablando de un cuadro de gravedad, tiene que ser efectiva, directa, personal, no transferida a través de personal de enfermería, no el comentario de terminó mi turno, ahora tiene que venir fulanito. Ojo con esto porque esto nos llevaría incluso a un comentario que puede llegar a ser molesto, pero que es así. Las guardias no pueden quedarse sin personal médico. Si el profesional médico terminó su turno y no hay nadie, no puede ir, por más que tiene obviamente derecho a descansar, tiene que ser efectivamente relevado. ¿Por qué? Porque si llega una urgencia en ese contexto, hasta que lo van a buscar a quien tiene que venir y vuelve, se le va a atribuir a él la responsabilidad por el abandono de la tarea. Ojo con esto porque no es una cuestión menor. Insisto, nos ha pasado a todos la cuestión de si no hay nadie, cualquier cosa me avisa la enfermera, me avisa el enfermero. Guarda con este detalle porque la inexistencia de personal, por más que esté relativamente accesible a un llamado, se le termina atribuyendo a quien dejó el lugar como el abandono del lugar de tarea. Es bastante chocante, pero es esa controversia que decimos a veces entre lo legal y lo práctico. Por eso la delegación tiene que ser efectiva en la medida que la circunstancia lo amerita. De vuelta a otro ejemplo, sin mencionar instituciones. Un paciente con un edema agudo de pulmón estaba en el shock room de un hospital general de agudos, estaba estable, estaba esperando la presencia de la ambulancia de la obra social para su derivación. No había más pacientes, lo que le dice el médico a la enfermera es, ya terminó mi turno, me voy, ahora le toca a fulanito, que es el que tiene que venir. 20 minutos después no hubo nadie que concurriera a la guardia, no hubo ninguna situación, más que ese paciente, el único que estaba y que estaba esperando a la ambulancia de la obra social, se descompensa y muere. Si bien obviamente llamó personal de enfermería, llegaron, lo reanimaron, finalmente se produce el fallecimiento, la causa termina en una condena para el médico que se retiró del lugar porque dejó en una situación de abandono a quien debía haberlo cuidado. Entonces, de vuelta la idea, ¿hasta cuándo, en qué condiciones uno lo tiene que delegar? Si estamos hablando de gravedad concreta, evidente, notoria, no se pueden retirar del lugar hasta que el paciente, hasta que ustedes en este caso no son relevados por otro profesional o el paciente ya directamente pasa a tener otro destino, ¿no? Un servicio, un lugar donde se delega. Importante también para tener en cuenta y como para pensar incluso desde lo que nosotros vemos. ¿Cuántas veces vemos ambulancias que van con sirena, van trasladando a un paciente y sin embargo el profesional médico viene en el sector delantero de la ambulancia? El profesional médico, salvo que se trate de una cuestión de seguridad, tiene que venir acompañando al paciente. Ustedes dirán, bueno, pero si se cae el tubo del oxígeno y le provoca un traumatismo de cráneo, ¿qué podía haber hecho el médico? Quizás nada, pero lo primero que van a decir es que el médico estaba en el lugar donde ocurrió el incidente y por lo tanto no hay responsabilidad que se le agregue. En cambio, si el médico venía en la parte delantera, por más que en tiempo récord se coloque en el lugar donde estaba el paciente, lo primero que van a decir es que el médico no debía venir en la parte anterior, sino acompañando al paciente. Quizás esto lo podemos plantear como, bueno, es bastante distinto el discurso que puede tener el derecho respecto de la medicina, pero la realidad es esto, es una forma en la práctica de evitar problemas. El otro supuesto es que en caso de decidir la no prosecución de esta asistencia, directamente se delegue al servicio público correspondiente. En la época de las guardias allá en el hospital nos pasaba, o escuchábamos incluso por el sistema de audio, que de pronto había un paciente o un familiar de un paciente que estaba en el hospital de niños, estaba con una crisis hipertensiva, por ejemplo, y se solicitaba un móvil del SAME, del Fernández en este caso por la jurisdicción, para ir a atenderlo. Bueno, ese paciente tuvo que ser atendido en ese lugar hasta tanto llegue de manera efectiva el ámbito, en este caso el servicio público correspondiente, para prestar a su traslado.
Antes de proseguir, dos cuestiones que también se pueden vincular con esto. Cuando una ambulancia de un sistema privado se desplaza por la calle y hay un accidente, tiene obligación de detener su marcha y prestar los primeros auxilios hasta tanto se constituya otro móvil o incluso de proceder a su traslado. Esto es una cuestión de obligación por la cual no se puede negar, lo mismo, como decíamos, de instituciones privadas en el mismo rol, en la misma función. El incumplimiento de cualquiera de estas pautas nos lleva a dos figuras que ahí vemos con el nombre de abandono de persona o omisión de auxilio. El primero de estas expresiones, abandono de persona, es un término muchas veces muy vapuleado, ¿no? A veces la gente cuando se enoja dice, si no atienden a mi familiar en este ámbito, yo lo voy a denunciar por abandono de persona. Bueno, haga la denuncia, lo más probable es que no le resulte efectiva, porque en el criterio de abandono de persona, a diferencia de lo que pasa en la omisión de auxilio, yo genero un daño y me retiro del lugar. El ejemplo característico, atropello a alguien y me voy. En el abandono de persona, el daño lo genera el infractor y a su vez no brinda o no trata de brindar una primera asistencia debida. Es más frecuente encontrarse con la segunda figura o el segundo conflicto, que es el de la omisión de auxilio. En la omisión de auxilio el daño ya estaba generado, yo tomo conocimiento del mismo, llego por ejemplo a un accidente en vía pública y evito realizar las maniobras de asistencia o la acción de asistencia que pudiera corresponder si no hay un riesgo superior al ejercicio profesional. Este punto es fundamental. ¿Por qué? Porque bajo ningún punto de vista se exige al médico que realice una conducta heroica o temeraria. Por lo tanto, si bajo su criterio racional las condiciones, el lugar, el ámbito donde se desempeña la situación, donde tiene que prestar un auxilio, le generan un riesgo para sí o incluso para terceros, no debe prestar el auxilio. Debe colocarse en un lugar de seguridad y debe documentarlo, sea a través de la Motorola, sea a través del sistema de audio, sea a través de la declaración posterior en comisaría. ¿Por qué no subió al 5º piso a asistir a esa víctima? Porque había fuego, porque había humo, porque había peligro de derrumbe, etc. De modo tal que, llegado a un lugar, por ejemplo, con la ambulancia, donde hay una situación de riesgo para la integridad física de quienes van a asistir, el primer planteo es, primera pregunta, ¿hay alguien que dirija el equipo, en este caso de rescate o de asistencia, bomberos, por ejemplo? Si la respuesta es sí, presentarse ante el jefe del operativo y determinar cuáles son las condiciones de seguridad. ¿Se puede ingresar? ¿No se puede ingresar? ¿Qué peligro hay de derrumbe? ¿Qué peligro hay de caída de los techos, etcétera? Si no hay un personal de seguridad, si el hecho tenemos que llegar primero antes que el personal de seguridad, o si la decisión del personal de seguridad es evidentemente contraria a una cuestión lógica, no, se está derrumbando todo, el profesional no tiene que ingresar al lugar. No hay omisión de auxilio, no hay incumplimiento en el deber de asistencia si las condiciones para la asistencia lo colocaban en un peligro mayor. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Ha habido algún que otro caso en relación a esto, sobre todo ingresar en áreas de alta posibilidad de criminalidad o donde se escuchaban tiros o donde había situaciones de amenaza. No se le puede exigir a un profesional de la salud el cumplimiento de una asistencia bajo condición de riesgo para sí mismo. En todo caso, después si surge alguna duda, volvemos sobre este punto. Entonces, como decíamos, el riesgo mayor al ejercicio profesional es inherente a la exclusión de la omisión de auxilio. Si hay una situación donde se pone en peligro la integridad física de o de los profesionales de la salud, no tienen que asistir en esas condiciones. Este criterio de obligación, dijimos, bueno, tenemos la obligación de prestar la asistencia cuando la gravedad del caso así lo amerite, bueno, hasta ahí no habría dudas, pero una vez que nos planteamos cuestiones de seguridad y estamos brindando esa asistencia, uno de los primeros conflictos que se nos presenta es este. Ese paciente grave o presuntamente grave, ¿está en condiciones de consentir lo que le vamos a proponer? ¿Está en condiciones de avalar el acto profesional que se le va a sugerir? ¿O por su cuadro clínico, por su cuadro tóxico, por sus enfermedades de base, en realidad no presenta esa capacidad de consentir? Y ahí de alguna manera resumimos las factibilidades de esa asistencia que como decíamos antes, le da una particularidad sobre todo al ámbito de la urgencia. En primer lugar, frente a una asistencia debemos
consultar, debemos recabar, debemos evaluar la voluntad del paciente en cuanto a aceptar una internación o un tratamiento. Paciente que llega a la guardia, que se le debe someter a un procedimiento quirúrgico o diagnóstico invasivo, se le debe obviamente consultar. La clave será en este caso el consentimiento. Pero hay situaciones en las cuales el consentimiento no puede obtenerse por el estado psíquico del paciente, por la gravedad del mismo, o incluso pudo haber manifestaciones anteriores. Por eso a la hora de hablar de la asistencia propiamente dicha, tenemos como tres opciones las que ahí de alguna manera sintetizamos. Por un lado, el paciente que expresa su negativa, la negativa a una asistencia. Aquí deberíamos evaluar, como vamos a ver en la próxima, si esa negativa ha sido dada con voluntad, con libertad y con discernimiento. Ya vamos a ver por qué. A priori, si el paciente expresa su negativa para una atención, para una internación, esa negativa debe respetarse, salvo 5 excepciones que nos va a dar la ley. O sea, como vamos a ver en una diapo un poco más adelante, el primer planteo que nos tenemos que hacer es, este paciente que lo trasladamos, que llegó al hospital, que está en la guardia, que no acepta un tratamiento, ¿está dentro del listado de situaciones en las cuales yo debo respetar esta situación o está en el listado opuesto? En realidad no hay un listado práctico de situaciones, pero podríamos resumirlo en una idea. Todo proceso de origen o evolución biológico, patológico, que no sea traumático, que no sea delictivo, nos obliga a respetar esa negativa, salvo cuando esté alterado el discernimiento. Por lo tanto, paciente, ejemplo, que llega a la guardia con un infarto, con una hemorragia digestiva, con un edema agudo de pulmón, incluso como una forma de exageración, que se niegue al tratamiento, hay que respetar esa decisión. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero puede morirse. Sí, en la medida que eso esté documentado, que esté adecuado, confirmado en la historia clínica, no habría un riesgo para esa situación. Igual, la clave es respetar esa voluntad. Vamos a ir en un instante más hacia adelante. La segunda posibilidad es que ese paciente en ese momento no pueda brindar una manifestación respecto de lo que desea o autoriza, pero sí existe voluntades anticipadas que las has plasmado en un consentimiento. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad oncológica que en el momento que se le detectó era in situ y que en algún momento nos dice, bueno, si yo en algún momento llego con una insuficiencia respiratoria a la guardia, no quiero que me hagan nada. Estando documentada esa expresión de voluntad y estando vigente, o sea, no habiéndola modificado el paciente, que es el único titular para cambiarla, hay obligación de respetar esa expresión. Y de vuelta, insistimos con esto que decíamos antes, cuando esa asistencia implica, más allá de la expresión afirmativa o negativa de un paciente, implica un riesgo para el profesional, no hay obligación de actuar en este caso, sino de resguardar la propia integridad. Cuando decíamos eso de respetar la voluntad, volvemos a la misma ley que mencionamos antes, esta que lleva el número 17132, y en el mismo artículo nos viene aclarando estos conflictos que se pueden generar. La expresión de voluntad de un paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, en principio prima por sobre cualquier otro tipo de consideración. Prima por sobre la gravedad, prima por sobre el pronóstico, prima por sobre consideraciones puntuales o incluso sobre la necesidad de tener algún tipo de argumento. Es decir, no necesita el paciente argumentar por qué no quiere atenderse, basta que lo exprese de manera clara y contundente. No obstante, va a haber excepciones y dijimos que hay 5 condiciones en las cuales, si están estas presentes o determinaron el motivo de la asistencia, el deseo del paciente de no atenderse pasa a un segundo plano. Cuando estamos hablando de estados de inconsciencia, el estado de inconsciencia no solamente interpretándolo por un estado de coma, sino cualquier alteración o suspensión del juicio crítico. Cuando estamos hablando de alienados, un brote psicótico, una persona con un brote psicótico, por más que no lo desee, debe ser, sobre todo si hay un riesgo cierto e inminente, atendido. Lesionados graves por causas de accidentes. Este concepto de lesión grave no es un criterio subjetivo, sino que depende del nivel y profundidad de esa gravedad. Cuando estamos hablando de lesiones que comprometen la vida de la persona, cuando estamos hablando de lesiones cuya secuela implicaría una debilitación o una pérdida de una función, por ejemplo una fractura, estaríamos hablando sí de lesiones graves por causa de accidente y hay obligación de actuar. Cuando hablamos de tentativas suicidas, obviamente en muchos casos la víctima, la persona que incurre en la tentativa suicida después por un acto supuestamente de arrepentimiento, por lo que dice que no lo va a volver a hacer, pediría el alta, sin embargo ahí la obligación es asistir
porque es una de las causas de excepción para este punto. O en caso de delitos, entendiendo como aquellos tipos de delitos donde es obligatorio intervenir y brindar denuncias para el caso. Más adelante el mismo artículo hace referencia a algo importante. El origen del consentimiento informado, por lo menos desde el punto de vista técnico, surge acá. En aquellas operaciones mutilantes, hoy por hoy lo entenderemos para cualquier tipo de acto invasivo que requiera consentimiento, se debe contar con la conformidad por escrito del paciente, salvo cuando la inconsciencia, la alienación o la gravedad del caso no admita dilaciones. ¿Por qué aclaramos esto? Si el paciente llega a la guardia con un cuadro grave, no es necesario ni conveniente esperar que venga el familiar para ver si autoriza o no la intervención. La obligación de intervención es inmediata. Incluso considerando que el paciente cuando se recupere puede decir yo no quiero que me hagan esto o por qué me transfundieron si yo no lo hubiera autorizado. Si en el momento en que se va a realizar el procedimiento no contamos con el consentimiento previo, no sabemos cuál fue su expresión de voluntad y mucho más cuando hay obligación de actuar, no hay ningún tipo de atribución o responsabilidad del profesional si realizó un tipo de acto en contra o sin desconocer la expresión del paciente. La clave va a estar siempre en lo que diga la historia clínica, la documentación en este caso que va a respaldar el actuar médico y que va a ser tomada como factor probatorio siempre va a ser la historia clínica. En los casos de incapacidad, y aquí hablaríamos no solamente de aquellos menores que no tuvieran todavía una edad como para brindar el consentimiento, sino personas que por su estado psíquico o físico no pudieran brindar esta situación, se debe contar con el consentimiento del representante del incapaz, siempre y cuando ese consentimiento no atente contra la vida de la persona. Ejemplo concreto, llega un menor de edad con una patología, con un abdomen agudo, llega a la guardia y los padres por razones religiosas, culturales, lo que fuera, no quieren o no autorizan al acto de intervención, el acto de intervención igual se tiene que hacer. El concepto de representante no implica un concepto de propiedad. Cuando la decisión de quien tiene que tutelar a alguien atenta contra la vida de esa persona, la obligación es actuar y a la vez establecer la denuncia. Entonces, la negativa, dijimos, sacando estas excepciones, debe ser respetada. De pronto nos puede llegar a resultar molesto, incómodo y hasta nos puede dar algún tipo de sensación de impotencia que un paciente que pudiera revertir un cuadro se niegue a internarse, a tratarse y por lo tanto esto sería casi una garantía para su muerte. Si la expresión de voluntad surgió con voluntad, discernimiento y libertad, hay obligación de respetarla. Cuando hablamos de estos factores que influyen, pensamos en libertad, por ejemplo, con la falta de coacción, porque de pronto el paciente pudo haber dicho que no, pero porque tiene unos familiares que le están exigiendo esto, o porque tiene algún familiar o algún conocido que le está haciendo un gesto intimidante, una actitud amenazante, que hace que su libertad se vea viciada. La expresión de voluntad, en la medida que la puede dar, es exclusiva y única del paciente. Acá no sirve, si el paciente puede dar el consentimiento, lo que la familia opine o desee. No es una cuestión de deseo de los otros, sino lo que corresponde para el paciente. La voluntad se va a plasmar a través de las tres formas posibles. La forma escrita, lo que escribe, lo que consigna en la historia clínica. La forma oral, su manifestación por sí o por no, audible y con testigos. O por llamados signos inequívocos. ¿Cuáles son estos? Son aquellas conductas que realiza un sujeto y que demuestran sin lugar a dudas que autoriza o rechaza una práctica. Ejemplo, a un paciente ustedes le indican un hemograma. El paciente va al laboratorio, saca el turno, concurre el día que tiene que concurrir, va con las condiciones de ayuno que le hayan indicado, se sienta, extiende el brazo y espera que le saquen sangre. No firmó ningún consentimiento respecto de la punción, porque todos los actos que ha realizado desde que saca el turno hasta el ayuno que ha hecho y que concurrió el día del lugar, demuestran que ha autorizado esa práctica para la cual ha sacado el turno y que ha motivado que fuera y realizara ese procedimiento. Estos serían concretamente los signos inequívocos. Cualquiera de estas tres formas de manifestación implican la expresión de voluntad plasmable entonces por el consentimiento y por lo tanto, sea en sentido afirmativo, sea en un sentido negativo, tienen valor legal. Sí.
Primero habría que pensar sí y no, según el caso. Primero habría que pensar de qué procedimiento estamos hablando. Si se trata de un procedimiento donde estás obligado a actuar por una norma superior, por ejemplo, una persona que tuvo un politraumatismo, está grave, está con una hemorragia, vos tenés que intervenir. Mi papá me dijo que si tenía esto no lo haga, vos tenés que plantearle, ¿usted tiene alguna documentación donde él haya avalado esto? Porque de lo contrario, el primer planteo es, vos hiciste omisión de auxilio. Un ejemplo concreto. Hace creo que 1 año y medio, 2 años, ingresa una persona con herida de arma de fuego por una tentativa de robo en un sanatorio en la provincia de Buenos Aires. Se presenta la esposa acompañada de una persona y dice, no, él era testigo de Jehová y por ese motivo no aceptaba transfusiones. ¿Qué hicieron los médicos? No lo transfundieron. Más allá de que después llegaron los hermanos dijeron que no era testigo de Jehová y generó un conflicto. No obstante, la acción penal está apuntando, todavía sigue su curso, pero está apuntando contra los médicos. ¿Por qué? Porque el planteo es, si el paciente, que es el único titular de su decisión, no lo ha manifestado, si hay obligación en este caso de actuar, cualquier decisión de tercero que atente contra la vida no debe ser tomada en cuenta. Distinto si fuera el caso, mi papá ha manifestado que en algún momento, si llegaba a cierto nivel de deterioro, no quería tal tipo de terapéutica. Acá tengo este consentimiento de voluntades anticipadas. O la terapéutica que vos vas a hacer no implica salvar un riesgo o un peligro para la vida, ahí sí tenés que respetar la decisión. Solamente ahora después vamos a ver a quién se le podría delegar eso. Por eso la respuesta es sí o no, depende de la situación. Si hay un riesgo de vida, vos tenés la obligación de actuar, salvo que el paciente, que es el titular, te lo haya manifestado. Si en algún momento yo llego así, o incluso en estado de gravedad, no, doctora, no quiero que me transfunda. Por eso a veces no es una respuesta tan categórica, sino viendo las características del caso. Si la hija lo manifestara así y vos le haces firmar la historia clínica poniendo que es la hija y que como república persona mayor, ¿no?, de rol directo en el padre, se niega y lo hace firmar, con eso... Dependiendo cuál será el resultado esperable, porque si el resultado... Tenemos una situación grave, donde sí. uno explica la gravedad y dice, no quiero que mi padre reciba tanto, eso es la hija. ¿Sí? Solamente en aquellos casos que después vamos a ver donde puede ser delegable a un familiar ese acto, porque si la decisión de la hija en el momento es que no se le haga, por ejemplo, una transfusión o un acto quirúrgico, distinto a un estado terminal, ¿no? Pero que no se le realice un acto quirúrgico, y eso representa la chance directa de muerte, ahí sí hay responsabilidad penal. Porque podrá plantear la hija, yo no tenía conocimientos técnicos médicos, lo hice sobre el momento, por lo que me explicaron, dije tal cosa, pero ahora en realidad yo sabía o me dijeron que esto se podría haber evitado. Ahora después vamos a ver quiénes son las personas que pueden delegar la autorización con mucho cuidado en relación a este punto. Discernimiento era el otro factor. Este es un factor clave porque si este factor, el discernimiento, está alterado desde el punto de vista práctico, el paciente no puede brindar un consentimiento que se interprete como válido. Entonces, que diga que sí o que diga que no, quedará sujeto a, digamos, a esa capacidad interpretativa. Si la capacidad interpretativa está integrada, está válida, ahí deberá respetarse. Entonces, ¿cómo vamos a entenderlo esto del discernimiento? Cuando hay conciencia de tipo discriminativa, simplemente con estos 3 puntos que surgen de preguntas básicas: noción de tiempo, espacio y situación, sabe quién es, dónde está, qué le está pasando, no hay alteraciones muy marcadas de las funciones psíquicas, tiene posibilidad de explicar lo que entendió. Primero uno le dice, mire, hay que hacer tal intervención quirúrgica, estos son los riesgos, estos son los beneficios esperables. Si el paciente puede repetir esto, no en términos exactamente iguales, pero sí desde el punto de vista de lo que ha entendido, y eso se acomoda a lo que uno le ha explicado, se considera que hay discernimiento. Esto para aclarar, a los efectos de confirmar el discernimiento y dar como válido una negativa del paciente a un procedimiento, no es necesario pedir la interconsulta con salud mental. Simplemente con estas preguntas, en lo inmediato uno tiene noción si el paciente discierne. Ahora, si hay una situación de urgencia, ahí surge la excepción natural al consentimiento, pensándolo como urgencias que no admiten espera. Si yo, entre intervenir ahora y tratar de salvarlo, o intervenir dentro de una hora a la vez de ver si puedo obtener el discernimiento, esa demora de 1 hora implica un agravamiento, una chance de agravamiento para el paciente, ahí sí hay responsabilidad y ahí sí puede haber atribuciones penales y civiles graves. O sea, siempre va a depender, si la urgencia no admite espera, hay obligación de intervenir y después eventualmente de obtener o
tratar de tramitar el consentimiento ahí a futuro. Por eso las situaciones factibles en cuanto al consentimiento, entendiéndolo como una expresión de voluntad que da el paciente para un tratamiento determinado, se pueden plasmar allí. Cuando hablamos de un paciente grave, pero con discernimiento y cuya patología de origen no tiene que ver con un hecho delictivo, traumático, etcétera, puede ser un cuadro clínico quirúrgico, hay que respetar esa decisión. Cuando hablamos de un paciente grave pero que está inconsciente, opera lo que técnicamente se llama estado de necesidad. Estado de necesidad se define como la generación de un daño a fin de evitar un mal mayor inminente. La pregunta es, si yo no lo opero ahora a este paciente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo esperable que va a pasar? Y probablemente se deteriore, quizás dentro de una semana tenga alguna complicación y esto implique otro acto quirúrgico. Bueno, entonces no hay un estado de necesidad. En cambio, si yo digo, si yo no lo opero ahora, ¿qué pasa? Se muere, en las próximas horas se muere, ahí hay estado de necesidad y ahí hay obligación de actuar. Incluso en contra de la opinión de los que serían legos, salvo que el paciente lo hubiera manifestado previamente y me costara esa decisión. Gravedad o lesiones, gravedad y lesiones. En estos casos, entendiendo las lesiones como factores externos en contra de la voluntad del paciente que lo colocan en una situación de riesgo para su integridad física, ahí también hay obligación de actuar independientemente de la expresión de voluntad que el paciente dé. Las dos excepciones, entonces, genéricamente aceptadas para preguntar o repreguntar o aceptar la decisión del paciente al respecto, es cuando hay un grave peligro para la salud pública, un estado de una epidemia, de una catástrofe, donde hay obligación de actuar más allá de las voluntades, o aquella situación de urgencia con grave peligro para la salud que no pueda el paciente dar el consentimiento o que el paciente no hubiera delegado esa atribución a su representante legal. ¿Qué quiere decir? Si el paciente en algún momento hubiera manifestado, toda vez que yo tenga un nivel o un compromiso de cierta gravedad que decida mi familia, entonces ahí sí le transmite esa delegación y debo respetar esa decisión. Ante el desconocimiento opero como que el paciente lo hubiera autorizado. El procedimiento que vamos a hacer. Sí. En este último punto tomo también en el caso de los menores, parte pediátrica, y más que crees con el tema de la religión, en la parte de los testigos. Exacto, exacto. Tomo esto, es urgente en el caso de una cirugía de urgencia en el que probablemente ese chico tenga que ser transfundido, el padre se niega, los padres Exacto. se niegan. Se puedan parar en esto. Sin duda, es más, ahí tenemos dos argumentos. Primero, la decisión negativa de los representantes legales, padres o quienes fueran, respecto de un menor, no equivale a un concepto de propiedad, es decir, su decisión negativa no se traslada respecto de los menores representados en la medida que esto implique un riesgo para ellos. En este caso, ¿dónde se asienta más allá de la historia clínica? ¿Cómo se judicializa? ¿Qué se hace en esa instancia? El recurso es muy práctico, es muy rápido. Cuando hay y estamos hablando de menores de 18 años, porque al final vamos a ver que hay 3 edades a partir de la cual puede consentir. Por ejemplo, un menor de 17 años, que él acepta un procedimiento invasivo y los padres no quieren, prima su deseo. Si tiene 15 años, los padres no autorizan ese procedimiento y el paciente, en este caso, si lo requiriera lo del padre, si bien tiene derecho a ser oído, igual en este caso va a predominar el interés superior para él. Nadie mejor que el equipo médico para definir qué se entiende por interés superior. La diferencia entre la posibilidad de sobrevida, la muerte o un agravamiento va a ser el punto determinante. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en este caso? Cuando hay conflicto entre la voluntad del menor y del representante legal, o la voluntad del representante legal respecto de lo que hay que hacer, llamado telefónico inmediato al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la autoridad de aplicación de la ley que protege o de defensoría, en este caso de menores. Ellos tienen una guardia permanente de abogados, llamado telefónico, mire, en la guardia de tal lugar tengo un problema de un menor que tiene que ser transfundido, los padres no lo autorizan y las chances de sobrevida o el agravamiento se ven muy marcados por esta situación. Automáticamente ellos se constituyen en el lugar, van dando el instructivo, mire, vaya haciéndolo, mientras tanto se da tal o cual comunicación e incluso en algunos casos hasta puede haber una intervención de un juzgado penal.
¿Qué es lo que uno podría hacer si en ese momento no encuentra el número de teléfono, no se puede comunicar, está ocupado, etcétera? Si hay una situación de urgencia, actuar y a la vez o luego denunciar. Si se puede esperar por lo menos 1 o 2 días, si no obtengo respuesta del Consejo de Derechos, hacer por la vía policial, llamado telefónico, una denuncia directamente judicial. Ojo con esto porque a veces, y también como pequeño tip de comentario, ¿no? A veces la policía, cuando uno dice, bueno, pide una intervención porque en tal lugar hay una persona que requiere una intervención por el motivo que fuere, y la policía dice, bueno, tiene que venir acá a hacer la denuncia. De ninguna manera. Ningún integrante del equipo de salud está obligado a concurrir a una sede policial a hacer una denuncia, salvo obviamente que lo hayan robado a él, ¿no? Pero respecto de un tercero, porque la obligación del personal policial es constituirse en el lugar y tomar como funcionario público esto. Entonces, cuando digan, tiene que venir acá a hacer la denuncia tal día, bueno, deme sus datos, yo lo dejo asentado en la historia clínica porque acá hay un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Entonces, digamos, resumiendo la respuesta, llamado telefónico al consejo, tengo tal problema, de no efectuarse tal intervención, el menor se agrava o tiene chance de morirse, y ahí mismo se da la autorización para ese efecto. Si no hubiera posibilidad o tiempo, porque no hay el teléfono, actuar y luego notificar. Pero la decisión del representante legal no puede apuntar nunca deliberadamente cuando hay un riesgo de vida, salvo que el paciente en plenitud de sus facultades lo hubiera decidido. Por eso, cuando no hay posibilidad de contar con la expresión de voluntad, se acepta o no, y hay ausencia de expresión anticipada, porque el paciente nunca dijo que decida mi familia, etcétera, yo puedo consultar, en todo caso la ley habla de consulta, respecto de cualquiera de estas personas, representantes legales, personas que constituyan un grupo de apoyo, cónyuge, convivientes, parientes, allegado que acompañe al paciente. A lo mejor lo acompañe una vecina que lo llevó porque estaba mal. Consultar implicaría saber respecto de antecedentes y respecto de, eventualmente, si hubo alguna decisión en cuanto a asistencia o no asistencia. En la práctica, salvo casos muy puntuales, es muy poco probable que los familiares tengan por seguro que ese paciente no quiere transfundirse en tal o cual situación. Eventualmente, si el paciente tiene una documentación que lo manifieste, lo va a exhibir. De lo contrario, tienen que obrar como que el paciente lo hubiera autorizado. Ante el desconocimiento, obran como que el paciente lo hubiera autorizado. ¿Por qué? Como ahí planteamos, siempre considera que hay un riesgo cierto o inminente de un mal grave. En caso de ausencia de esa decisión, el médico actúa como tal, salvo expresión previa o que hubiera sido delegada la representación. Insistimos con esto, si el paciente dijo algo, no hubo cambio de decisión del paciente, nadie documenta que cambió la decisión y se dan las mismas circunstancias, debemos acomodarnos a esa decisión. Si el paciente dijo alguna vez, mire, cada vez que tengo un problema que decida mi familia, entonces esa delegación ahí se efectuó. Si no hay delegación, se supone como que lo hubiera autorizado. Sí. Lo ideal es que esté escrito. Posibilidades que no estuviera escrito con 2 testigos adultos hábiles capaces que hubieran escuchado esto. ¿Quiénes son los 2 testigos ideales? Y aquí volvemos a remitir a las 2 opciones factibles. Que hubiera un familiar que hubiera sido testigo, pero, y esto ya es una apreciación personal, el mejor testigo para esta situación es otro integrante del equipo de salud. ¿Por qué? Porque si nosotros llamamos a otro familiar para contarle algo que el paciente no le había dicho, que el paciente no quería que se hubiera enterado y lo traemos en calidad de testigo, el paciente nos puede decir que estamos violando secreto profesional y es cierto. Con otro profesional que llamemos, el paciente no nos puede dar ese argumento. ¿Por qué? Porque otros profesionales tienen el derecho de acceder a esa información en razón a la asistencia. El paciente podrá decir, sí, pero yo no quería que lo supieran 2 clínicos y un cirujano. No importa, porque en este caso no están actuando a los efectos de divulgar una información, sino en razón de la asistencia obligada. Por eso, la expresión dada de manera oral y audible, o sea, que sí, que no, que sea documentada en la historia clínica, 2 testigos adultos hábiles capaces. Si de pronto el paciente dice, sí, mi familia puede salir de testigo, quiero que lo deje documentado, no hay problema. No hay un límite, uno puede poner 8 testigos si quiere, pero lo ideal es que sean en la medida de lo factible 2. ¿Qué pasa? Alguno dirá, bueno, ¿qué pasa si en el lugar donde yo trabajo no hay testigos? O justo estaba el otro médico, se fue en la ambulancia, la enfermera estaba ocupada, estoy yo solo. Bueno, dejar registrado en la historia clínica que la manifestación se hace
de manera audible solamente en este caso y que no es posible obtener la presencia de otro testigo para documentarlo. Si está escrito, mejor. ¿Mm? Sí. Nosotros trabajamos, yo trabajo en SAMES y en la asistencia prehospitalaria. A veces tenés casos como, no sé, un estado de ebriedad con alguien alcohólico que se te lo pasan como desvanecido en vía pública y es un tipo que Pérdida de aparentemente conocimiento. borracho se cayó. Sí. No pasó nada, te lo aprecié con un escalón, ponele, veo un escalón, puede ser, si se golpeó un poco la cabeza, apenas ves una contusión, no hay herida cortante, no hay nada, está borracho el viejo y te tira un tomocillo, ¿no? Bueno, Qué bueno. Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Viste dónde estás? Sí. ¿Sabes lo que te pasó? Vivís solo, vivo solo, pero acá viene mi hija, no, yo no soy la hija, soy la vecina, te tira, no sé, tampoco voy a pedirte a verla para Sí, que veas si cierto. sos la hija. Bueno, mira, tendrías que venir porque estás anticoagulado, porque sos una persona mayor, porque estás intoxicado, lo cual hace que no te des cuenta. Entonces explicás y el tipo dice, no, yo me quiero quedar, ¿qué te firmo? Yo me voy a quedar acá. Nada, pedí móvil policial. Entonces yo digo, bueno, mira, como la situación que yo veo, tengo que llamar a la policía, no llames a nada, mira, yo me voy y se te quiere escapar y decís, bueno, llamo a la policía, el auxilio que dura, ¿me entendés? Decís, bueno, no, tengo que esperar el móvil policial o lo convenzo, viste, con mucha miel, por favor, acompáñame, por favor, me tengo que ir, venite conmigo, viste. Y pasa esto de, no, pero mira, el chabón dice que no quiere. Sí, porque también tengo que convencer al policía. Él dice que no quiere. Te tomo el dato al personal policial. Okay. En presencia del agente fulano de tal, LP tanto, el mismo funcionario público en este caso avala la decisión del paciente de no ser trasladado a pesar de presentar lesiones por lo pronto leves. Claro, en el momento No lo podés llevar por la fuerza. Bueno, eso es lo que me dice el policía. No lo puedo No. decir. Pero que el funcionario público ahí sí, ¿por qué? Porque el planteo va a ser, bueno, no lo podés reducir, pero el planteo va a ser, supongamos que el policía no va, conociendo un poco el paño, ellos te van a decir frente a algún tema, bueno doctora, pero nos hubiera llamado. No, yo no lo podía llevar por la fuerza, no, pero y nosotros no sabemos nada, no hemos presenciado. Entonces, vino, mirá, y otra vez me llamás, pero no quiere ir, bueno, fírmame acá, vos déjame, yo te pido tu LP, lo que necesito es que un funcionario público me dé fe de esto. Lo mismo que pasaría en un ámbito institucional, ustedes lo tienen, el paciente se quiere ir. Técnicamente, a veces en la jerga nuestra se dice paciente se da la fuga. El paciente nunca se da la fuga si no está detenido. Cualquier externación o cualquier retiro del paciente se puede dar en realidad por la vía de paciente que se retira con alta voluntaria. Recuerden siempre que la alta voluntaria en cualquier circunstancia implica que el paciente escribe, firme. El alta voluntaria no existe si no hay un consentimiento asentado como tal. O paciente que se retira en contra de recomendación médica y a pesar de los intentos de convencerlo de la decisión opuesta. Es el paciente que se retira. ¿Por qué? Cuando ese paciente se retira, dependiendo del cuadro por el cual ingresó, es conveniente también dar intervención policial. Seguramente, y esto ya varias veces lo he charlado con amigos que están en este contexto, la policía, los mismos policías te dicen, otra vez volvés a llamar, pero es una cuestión de protección propia, una cuestión de protección institucional y de equipo de salud. ¿Por qué? Si ese paciente que estaba aquí, en este primer piso internado, dice, yo me voy, no me tengo que firmar, yo no le firmo nada, me voy, cruza, lo atropella el 96 en la esquina, es responsabilidad en principio de quien tenía la guardia de la custodia institucional y eventualmente del equipo de salud. ¿Qué pasa si vos decís, no, yo llamé a la policía para decir que este paciente que estaba con un cuadro de agitación psicomotriz se retiró, no hubo forma de detenerlo? Bueno, si a ese paciente lo atropella el 96, pero vos ya diste la intervención, deja de ser tu propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo documentas esto? Lo ideal es trasladarlo. Se niega, se trata de un hecho en vía pública, móvil policial. Si se fue antes que llegó la policía, con más razón, igual que quede grabado, mire, no llegó el móvil policial en el lugar, el paciente se retira. En todo caso, tenés frente a cualquier problema un elemento de prueba probable que es las cámaras del lugar que identificaron cuando el paciente se retiró. Pero siempre con presencia de móvil policial. Incluso si está la hija o quien dice ser, o quien él dice que es la hija, los vecinos, no, déjelo ir. Sí, déjelo ir, pero nadie te sale como testigo. Quien te documenta la situación es el funcionario público que tiene intervención en el lugar, el móvil policial. Lo más probable es que frente a esto, si me escuchan los amigos de la ciudad o de la federal, como siempre se han acordado de mí, pero bueno,
Es lo mismo que cuando ellos llaman, mire, está un poco en estado, te llaman a la comisaría, tiene aliento etílico. Sí, pero él solicitó asistencia, le digo, necesita algo. Claro. No, necesito que deje constancia, doctora. Same no deja constancia, no soy legista, le digo. Exacto. ¿Quién solicitó la asistencia, vos o el paciente? Otra vez el tema de la... Y déjeme la constancia escrita. Same no deja constancia. Les cuento el chimento, ¿por qué viene eso? En el año 89 hubo un joven, no sé si tenía 17, 18 años, era menor todavía, que estaba en estado de ebriedad y estaba en una sede policial por disturbios en la vía pública a la salida de un boliche. El menor tiene una crisis convulsiva y muere. A partir de ahí, la policía recibió, porque obviamente se le murió en la comisaría, recibe la normativa que toda vez que haya un estado de intoxicación debe ser derivado a un hospital. Uno dice, ¿para qué? Bueno, debe ser derivado a un hospital. Por eso, más allá, deje una constancia. A lo sumo, bueno, yo dejo constancia que ha sido evaluado el señor fulano de tal, que presenta signos compatibles con aliento etílico. No le sirve para nada. Se hizo buches con alcohol y va a tener eso. Ante la duda, bueno, yo me lo llevo. Me tenés que poner consigna. Sí, no, pero no me lo va a llevar. No, lo tengo que llevar para evaluar en el lugar. Esas directivas anticipadas de las cuales hablamos tienen que ver con la misma ley de derechos de paciente. Acá en este caso el requisito es que la persona sea capaz y mayor de edad. Un menor no puede decidir de manera anticipada, si yo en algún momento tengo un abdomen agudo, no quiero que me intervengan. Las directivas anticipadas pueden estar vinculadas a aceptar o rechazar un procedimiento determinado, tratamientos fundamentalmente, pero solamente hay una excepción que la ley reconoce y es a cualquier tipo de práctica eutanásica, es decir, que el paciente diga, si yo llego grave a la guardia, 30 ampollas de potasio y terminamos con el problema. ¿Por qué? Porque esa figura, por más que el paciente lo hubiera firmado, se consideraría como instigación o facilitación al suicidio o incluso la figura del homicidio. Entonces, una cosa es que el paciente rechace procedimientos excesivos, invasivos, desmedidos, y otra cosa es que pida procedimientos que acerquen a la muerte, ¿no? El otro punto vinculado también con las obligaciones y con la cuestión de asistencia tiene que ver con esta palabra que en general genera algunos problemas y en algún momento acusaciones muchas veces infundadas, ¿no?, por parte de los familiares, pero que nos puede plantear también algunas dudas. Sobre todo en el ámbito de, si bien esto es válido para todos, pero en el ámbito de urgencia la responsabilidad se va a medir por la existencia o inexistencia de algunas cuestiones a considerar. Si hablamos de responsabilidad penal, nada más que como comentario, esta responsabilidad es siempre individual e intransferible. O sea, yo no puedo decir, no trasladé al paciente a la guardia porque estaba en estado de ebriedad, porque el personal policial me dijo que no lo traslade. O no hice este procedimiento porque la hija me dijo que no lo haga. Si no tenía cómo documentar, hay responsabilidad penal que es intransferible y es individual. En civil la responsabilidad es solidaria, aquí responde la institución, incluso por el deber de cuidado, por eso la silla de ruedas que está puesta en la puerta y el paciente que sale distraído se la lleva adelante y se cae, si bien nadie le puso la silla de ruedas, pero hay una responsabilidad primaria de la institución y sobre todo cuando ésta generó algún tipo de daño. Y aquí, con este punto, me interesa hacer dos acotaciones muy, pero muy puntuales sobre esta cuestión. Todo acto médico, más allá de que lo veamos especialmente de lo civil, pero también en lo penal, todo acto médico implica obligaciones de medios, salvo cuando estemos hablando de cirugía plástica con fines estéticos. El profesional no puede garantizar que un determinado procedimiento implicará salvar la vida del paciente o por lo menos modificar un cuadro. La obligación de los médicos y de la institución es poner a disposición del paciente todos los recursos suficientes y prácticos para tratar de revertir el cuadro. El traslado en la ambulancia al hospital, la asistencia en un primer momento, la intervención quirúrgica implicaría los procedimientos de medios. De allí que al médico no se lo valora, no se lo juzga por los resultados no obtenidos. Pero, y aquí viene la segunda cuestión y en esta sí me detengo especialmente, habrá situaciones donde, habiendo existido un acto profesional que no obtuvo el resultado deseado, aún en ese caso, o sea, cuando el resultado es daño, entendiendo como daño, lesión o muerte, no hay responsabilidad profesional. Esto pensándolo en la facilidad de atribución o culpa hacia los médicos, hicieron tal cosa y tienen que responder por esto. La primer clave, y si lo quieren ver, la primera estrategia frente a toda acusación de responsabilidad profesional es preguntarse si hay o no daño.
Si no hay daño, no hay responsabilidad. Ejemplo, ¿por qué llega el paciente a la guardia? Llega con un infarto. La familia dice, no hicieron el procedimiento adecuado y se murió. Donde ustedes documenten a través de la historia clínica que se siguieron todos los protocolos y todas las indicaciones adecuadas para ese caso, no va a haber de hecho daño y por lo tanto no va a haber responsabilidad. Suponiendo que sí existiera daño, sea un resultado de lesión o muerte, el segundo paso es tratar de ubicar en cualquiera de esos 4 segmentos el actuar profesional. Si el resultado, lesión o muerte, se ubica en cualquiera de esos 4 lugares, no hay obligación de responder. El médico no se tiene que hacer cargo y en muchos casos la institución tampoco de un hecho puntual. Primer caso, culpa grave de la víctima. Cuando el paciente rechaza un procedimiento o no cumple con las indicaciones que ustedes le dieron. Al paciente hipertenso que le dieron losartán, el paciente no toma la medicación, ya pasa a ser él el que asume la responsabilidad. Clave para demostrar esto la historia clínica. Paciente con el abdomen agudo que no quiere internarse, no quiere operarse, que quede documentado en la historia clínica, pasa a ser él el responsable de su decisión en la medida que lo hubiera consentido. Culpa grave de la víctima. Segunda posibilidad, la iatropatogenia. Esto es lo que antes se llamaba iatrogenia, tiene una definición bastante precisa. Es el resultado dañoso del acto médico bien hecho. Para poner una vía tengo que pinchar y al paciente a lo mejor le va a molestar. Para ponerle un antiinflamatorio intramuscular le tengo que pinchar. A lo mejor la medicación le provoca un efecto gastrolesivo. La suma de efectos adversos esperables por un procedimiento bien hecho entra ahí. Entonces, si el paciente quiere exigir, sí, mire, me quedé con una molestia, lo que me hicieron fue colocar un tubo endotraqueal y ahora me molesta un poco. Bueno, ¿es un efecto adverso esperable para esto? No hay responsabilidad. La tercera es todavía más importante o casi tan importante como la culpa grave, que tiene que ver con el caso fortuito. El caso fortuito es lo no previsto o lo que sí fue previsto no pudo haber sido evitado. Característica de situaciones de urgencia y emergencia. Paciente que llega a la guardia grave, todo el equipo, el mejor preparado para el caso lo atiende. No hay garantía de que ese paciente va a salir en mejor condición o se va a salvar. O incluso, si nosotros ahora le hacemos, supongamos incluso en términos de un consultorio, una electroergometría, un estudio a un paciente para hacerle un certificado de aptitud física para una práctica deportiva, por ejemplo, y hoy está todo normal, nada nos descarta que a la noche a lo mejor no tenga una muerte súbita. Eso entra en el caso fortuito. La mejor demostración del caso fortuito está en la expresión al momento del examen. Al momento del examen no presenta indicadores de riesgo. Al momento del examen el cuadro clínico es grave. Al momento del examen el pronóstico es reservado. En relación a eso, también un pequeño detalle. Vieron que a veces se habla de pronóstico favorable. En lo personal desconfío mucho de esa expresión, porque pronóstico favorable es una especie de garantía de que ese paciente va a salir. Y a lo mejor, y bueno, era en realidad un esguince de tobillo, pronóstico favorable, hizo una muerte súbita, no por el esguince, pero alguien me va a decir, usted me dijo que era favorable, por lo tanto la evolución esperable era que se hubiera salvado o era factible que se salvara. Por eso, en el caso fortuito, la documentación demuestra lo que no es previsible que esta persona haga una muerte súbita mañana y no hay forma de saberlo, salvo en aquellos casos de muertes súbitas donde sí puede haber una determinación por estudio genético, pero no lo voy a poder hacer, o que si era previsto el resultado, la muerte después de un politraumatismo, no pudo haber sido evitado. Prueba documental, historia clínica. Y el cuarto punto es lo que ya habíamos mencionado, el estado de necesidad. Cuando es necesario realizar una maniobra invasiva extrema, por ejemplo una amputación, a los efectos de evitar un mal mayor. Si no se lo amputa ahora, se muere. Pero no es el paciente diabético que uno puede programar la cirugía con cierta premura, pero por ejemplo para la semana que viene. El estado de necesidad es en el aquí y ahora. Llegó grave, la familia dice, no, pero no quiero que le hagan nada, si no se lo hago ahora, se muere. Distinto a si llega con un cuadro complejo, grave, pero se puede esperar con el correr de los días. Por eso el estado de necesidad es en el aquí y ahora. Si no lo hago ahora, el paciente se agrava o se muere con certeza. Cualquiera de estos 4 supuestos exime de responsabilidad profesional. Frente al miedo que genera muchas veces estas situaciones, uno dice, bueno, ¿cuándo descansa nuestra cabeza de la posibilidad de que la espada de Damocles caiga sobre ella? Y acá sí hubo un cambio, y un cambio favorable, porque hasta el 2015 el tiempo que tenía una persona para hacer una demanda por una acción civil era de 10 años, era exageradamente amplio. Ahora se redujo a 3.
Pero 3 años a partir de ¿cuándo? 3 años a partir de producido un daño o 3 años a partir del momento que la persona toma noción de ese daño. Por ejemplo, en un acto quirúrgico queda un oblito y probablemente a lo mejor en el primero o segundo año la persona no tiene noción de la existencia de ese oblito. Recién empieza o puede tener una sintomatología que lleva a su diagnóstico a los 2 años y medio. Se cuenta a partir del momento que toma noción del hecho. Pasados esos 3 años, si no hay ningún tipo de planteo desde el punto de vista civil por parte de la persona, no tiene derecho a ningún tipo de reclamo. Por eso decimos, es el riesgo de los juicios. No obstante esto no quiere decir que pasados los 3 años tengamos la autorización para descartar o destruir o desintegrar la historia clínica si no hay asistencia. Las historias clínicas deben preservarse por un periodo mínimo de 10 años. Si uno lo quiere tener 40 no hay problema. ¿Pero por qué? Porque hay una ley que así lo exige. O sea, 10 años a partir de la última atención. Y se murió por otra causa y la familia no dijo nada y tenemos muchos papeles. No importa, 10 años es el periodo que se deben guardar toda documentación, sea de ámbito de emergencia o incluso de ámbito de consultorio, para evitar problemas. No sé cómo voy con el tiempo, Adri, porque a lo mejor... 20 minutos. Bueno, vamos a perseverar un poquito, por lo menos para dar el lugar, a veces para dar más la interacción para preguntas. Una de las 2 o 3 últimas cuestiones es el problema del secreto. El problema del secreto es un problema mucho más serio de lo que uno piensa a priori. Si ustedes se fijan en ámbitos en terapia intensiva, por ejemplo, donde sale el terapista, le pasa el parte a la familia, pero junto con la familia del paciente está la familia del otro paciente, la familia del tercero. O cuando se está haciendo un pase de guardia, en un lugar donde hay 4 camas, se está hablando del caso del primer paciente, pero al lado hay un segundo, un tercero, un cuarto que están escuchando esto. El problema del secreto, quizás ustedes dirán, no tiene tanta repercusión, en teoría, hasta que llega algún tipo de demanda o algún tipo de planteo, pero sí nos puede generar algunas otras dudas respecto de qué pasa cuando nos cita un juez y quiere saber algo respecto de un paciente. ¿Podemos hablar? ¿No podemos hablar? ¿En qué casos? ¿Sobre qué circunstancias? En ese recuadro vemos las 4 cuestiones o los 4 aspectos que nos permiten romper la obligación de reserva, que sería el secreto profesional, y por lo tanto hablar o divulgar solamente en relación a este punto. Por ejemplo, pacientes que llegan a la guardia o que son atendidos víctimas de un delito. Nos llamará el juez, bueno, ¿qué tenían? Herida de arma de fuego de tal o cual característica, este era el pronóstico, esta era la evolución esperable. Estado de necesidad ante urgencias que no admitan espera porque se necesita que, por ejemplo, por la vía judicial se dé vía libre para una transfusión en un menor que por razones cualesquiera los padres no autorizaban ese procedimiento. Cuando hay alguna ley específica que obliga a hacer alguna denuncia, cuando hay una citación judicial, toda vez que nos citen, de hecho nos podrán citar en calidad de testigos, de imputados o como peritos, pero toda vez que nos citen, la citación exime de la obligación de reserva, nos impone la obligación de declarar respecto de lo que nos fuera preguntado, nada más. Ejemplo, llega a la guardia un paciente, supongamos el mismo ejemplo, el paciente en estado de ebriedad, llega a la guardia, la lesión generó alguna otra complicación y en algún momento llega la citación. Si la pregunta tiene que ver respecto a cuestiones, ¿y usted qué opina? En realidad, el que estaba cerca era o no el familiar, ¿cómo pudo haberse producido? Esas son consideraciones que no son competencias nuestras. Lo único que nosotros en términos concretos podemos informar es respecto al mecanismo, data, evolución, características técnicas de lo que fue atendido. Lo mismo cuando se presume la valoración de personas bajo efecto de sustancias. ¿Y usted qué piensa? ¿La cantidad era para consumo personal o para tráfico? No es competencia médica resolver esto. Si es competencia médica, considerar si esa cantidad de sustancia tuvo idoneidad para provocar el cuadro, cuál era el cuadro clínico, qué es lo que hubo que hacer, exclusivamente la mención técnica. Por eso, frente a la citación judicial, no hay que pedirle permiso al paciente y hay derecho y obligación de divulgar todo aquello que fuera preguntado en relación a esa situación. También agregamos ahí en el tercer párrafo, en el tercer renglón, derecho de defensa, y esto también tiene que ver con que el paciente puede expresar una acusación, si en tal lugar me atendieron mal, y ahí es convocado el profesional para explicar. En ese caso no tiene por qué quedar atado a un secreto, porque sería absurdo pensar que el profesional diga, sí, yo lo atendí, pero no puedo decir de qué lo atendí porque estoy privado de divulgar esta información.
Cuando se objeta, se pone en duda, se acusa a un médico de un error en un acto profesional, en su derecho de defensa está declarar, negarse a declarar, mentir si quiere, y si declara, decir la verdad. El paciente no le puede decir, le prohíbo que diga lo que yo tenía. Ahora, no puede ir más allá de esto. Si el problema surge por una duda respecto de una intervención, no sé, supongamos de un prolapso hemorroidario, podrá hablar de eso, pero no si le preguntan, y dígame de paso, ya que esta persona tenía alcohol en la casa, ¿usted vio si tenía droga? Yo respondo respecto del procedimiento que hice, de las características que él mismo tenía. Obviamente, y esto va a ser todavía más categórico, lo que más nos vamos a enfrentar, y ahí es donde se pone en duda la cuestión del secreto, es qué pasa con aquellos pacientes que llegan a la guardia y donde uno requiere hacer una denuncia, porque a lo mejor la familia dice, no, yo no le autorizo a que esto lo denuncie. ¿Qué casos denunciar y qué casos no denunciar? Hay obligación de denunciar todos aquellos delitos de instancia pública, en términos concretos, en nuestro caso, lesiones o muerte. Pero también, y esto por extensión, aquellas situaciones de violencia, especialmente donde fueran víctimas mujeres y donde hubiera situaciones de violencia de género, porque el incumplimiento de esa situación deriva automáticamente de un delito de encubrimiento. Aunque la lesión sea leve, sea una escoriación, hay obligación de las instituciones públicas y privadas de efectuar la denuncia. Cuando se trata de menores de 18 años, independientemente de la autoría, también hay obligación de denunciar todos los delitos contra la integridad sexual de la cual fueran víctimas. Una menor o un menor violado, antes quien lo definía era el representante legal, salvo que fuera el representante legal el autor. Desde este año la obligación de denuncia se da para todos los casos independientemente de la autoría. O sea, ahí uno podría tener como una cuestión simplista o adjudicándosela, no sé si hay algún jefe de guardia, pero como idea a un jefe de guardia, y entonces uno dice, bueno, esto lo tengo que denunciar o no, y tener bien claro aquellas situaciones de denuncia obligatoria. Cuando hablamos de hechos de denuncia obligatoria, no admiten el consentimiento de la persona. Uno le puede informar por una cuestión, si se quiere, de gentileza, de atención, de deber moral, de lo que fuera. Pero si la persona dice, no, yo no quiero que esto se denuncie, igual es obligatorio denunciarlo. Al médico no le está dado hacer valoraciones respecto de si un hecho debe o no denunciarse. Si está en el listado de lo denunciable, lo tiene que hacer, si no, no. Eso es así de categórico. Es dentro de lo que se conceptúa o se llama justa causa para su divulgación. Sí. No, ellos se presentan y lo que te dicen es, bueno doctora, lo que necesito es denunciar que esta persona presenta lesiones. Ojo con este dato, uno no denuncia a un supuesto infractor, no es que uno dice a quién fue. Yo lo que denuncio es el resultado concreto de una acción externa que no es de origen biológico. Entonces, revelar el secreto médico. Claro, yo... Claro. No te decía... Un detalle igual frente a esto, porque es interesante la pregunta por estos, digamos, entre nosotros. Si el paciente va a ampliar en su manifestación el origen de esa situación, lo ideal es tratar de no abundar en el detalle. ¿Por qué? Si estamos hablando de profesionales de servicios públicos, de hospitales públicos, como funcionarios públicos, están obligados a divulgar cuando sean citados a declarar todo lo que supieran en relación a esto. Y ojo, porque muchas veces lo que el paciente pudiera expresar lo compromete al médico para divulgarlo. Entonces, concretamente, cuando llegó la policía, el paciente de cama tal tiene una fractura por un accidente de tránsito. ¿Cómo ocurrió? Lo tiene que averiguar el personal policial. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente dice, mire, yo le voy a contar cómo pasó esto. Estaba, un ejemplo concreto, en el caso del aéreo del APA, que en el vehículo había dos personas, una de ellas, que era uno de los conductores, que le había dicho a la esposa que estaba en una reunión de la empresa y en realidad estaba acompañado con otra persona que no era su esposa, ¿no? Digamos, estaba en ese lugar. Frente a este hecho, bueno, ahí se produjo la muerte, pero supongamos que hubiera sobrevivido. Si él le decía al médico, mire, yo estaba con mi amante en el auto, pero esta situación no quiero que la cuente, si bien eso no lo deberían contar, lo que sí podrían preguntar es si había alguna otra persona en ese vehículo. A lo que voy es tratar de no abundar demasiado en los detalles en relación a cómo se formó el delito.
Si de pronto el paciente lo cuenta, yo solamente voy a contar aquello que tiene interés puntual en esto. Tuve que rescatar 2 pacientes, o cuando llegué había 2 pacientes en el vehículo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Identidad de los mismos, manifestaciones, desconozco, o a lo sumo puedo decir está dentro del ámbito del secreto profesional. Solamente aquello de lo cual tomemos conocimiento en virtud del ejercicio de la profesión y que haya motivado a nuestra intervención. No el comentario de ¿qué te parece tal cosa? O le voy a contar una confidencia. Eso sí queda bajo el amparo del secreto. Sí. Me ha pasado de tener que asistir a pacientes, tanto hombres como mujeres, que han sufrido violencia y tener hematomas grandes y todo, y yo describirlos y ser lo más específica posible. Pero ahí, en esas situaciones, ¿tendría que haber hecho denuncia? En el caso de la mujer, sí, en realidad esto de la mujer... Sí. Claro. No, la cuestión es así. Si hay situaciones o signos de violencia física respecto de un hombre mayor de 18 años, ¿no? Que no fuera anciano, discapacitado o que no fuera incapaz, y no son lesiones en términos de fractura, la denuncia solamente la puede hacer él porque en este caso entra como lesiones leves. Desde el año pasado la Corte dijo que todas aquellas situaciones de violencia respecto de la mujer, independientemente de la magnitud que tenga, deban ser denunciadas. O sea, directamente intervención y listo. O a través de contactarla con el servicio social para que vehiculice la denuncia por esa vía. Sí. Claro, yo tenía otra idea. O sea, en el caso de una mujer que sufre violencia de género, va a la guardia si tenga lesiones leves, yo tengo que hacer la intervención Sí, policial. sí. Y si alguien te pregunta en nombre de qué, decís la ley 26485, esa, que es la ley de violencia de género. Yo tengo un caso que me pasó la semana pasada. Yo trabajo para una ambulancia privada y me consultaron de un geriátrico para que hiciera una valoración clínica de una paciente geriatrizada. Me dijeron que la paciente la habían ingresado, le habían dicho los familiares que era una paciente tranquila, que dormía bien, que era pasiva. Y el motivo de consulta de ellos era que la paciente en esos 4 días de ingreso se había tornado agresiva, se había escapado. Y bueno, ellos lo que querían era que yo le diera una valoración clínica, que toda la parte clínica estaba bien, para ellos pedir una valoración psiquiátrica y que le añadiera algún otro tipo de psicotrópicos como para calmarlo un poco. Cuando yo le hago el examen físico encontré un hematoma de una coloración verdosa, ya no era De 7 a 14 días de evolución. Le pregunto cuál fue el motivo de las personas que le estaban cuidando en el geriátrico y me dicen, no, así trajo ese chichón desde la casa. Y la hija refiere que se golpeó con la mesa. La paciente, me dice la persona que la cuidaba, tiene un diagnóstico de demencia senil, pero en la historia clínica de ella, lo que revisé, no había ni una valoración del neurólogo, no había ningún examen de laboratorio. Y cuando yo le encuentro, aparte de lo que me llamó la atención del hematoma y la coloración, la encontré sedada. Y me dice, no, lo que pasa es que le dimos unas gotas de alprazolam, supuestamente, para calmarlo un poco porque había intentado agredir a otros ancianos. Entonces, el médico que estaba en el geriátrico, no sé si era médico, no sé si era enfermero, se presentó como médico, me dice, doctora, lo que yo quiero que usted me diga que está bien. Nada más. Perfecto. Si usted es médico, usted puede consignar que está bien. Entonces, Es es diferente. que supuestamente era por la obra social, yo iba por la obra social. Entonces yo le digo, verá doctor, como usted sabe muy bien, yo no sé el motivo del trauma de la paciente. Una alteración sensorial en los añosos puede ser de causa metabólica, traumática o psiquiátrica. Usted quiere que yo le ponga que es psiquiátrica, pero yo no he descartado las 2 causas primarias. Entonces, yo lo primero que veo un paciente así, si usted quiere que yo le haga una valoración clínica y le ponga mi sello con mi matrícula, quiero una tomografía. Porque yo no encuentro nada en la historia clínica de mira si esta paciente está anticoagulada, si esta paciente tiene examen de laboratorio, no hay nada. Me dice, sí doctora, pero lo que pasa es que hace 4 días le ingresaron. Le digo, con mucha más razón. Porque usted no puede ingresar a un paciente si no tiene todo el complejo. Y si usted ve un mecanismo de lesión, aunque el familiar le diga que se cayó y que lo vio, nada de lo que está escrito y no está documentado con la parte médica no se puede hacer. Bueno, llamaron al familiar, yo solicité una tomografía para empezar a descartar, porque
Claro. no tenía ninguna valoración de ningún neurólogo. Claro. Yo le digo, no, voy a tener que trasladarla a la guardia, hacerle Perfecto. la tomografía y empezar a estudiarla. Y luego de que todo esté bien, sí le doy su certificado de que quizás su alteración, su deterioro cognitivo es por parte psiquiátrica, más no metabólica ni nada, ni trauma. Y llamaron a los familiares y los familiares se enojaron muchísimo. La mamá, la hija me habló por teléfono, me dijo que no, que el trauma ella lo había presenciado, tal y tal. Bueno, le digo, señora, yo lo que hago es cumplir con mi trabajo. Perfecto. Bueno, doctora, no hay ningún problema. Rechazo el traslado. Bueno, rechace, fírmeme aquí, pero no me rechazó la señora. La señora me lo rechazó vía telefónica y quien me lo rechazó fue un ayudante del geriátrico. Me quedé con la duda y yo dije, ¿será que debía haber llamado a la policía? Mira, el rechazo firmado, ¿vos dónde lo presentaste? No, quedó en la historia clínica del paciente. ¿Pero vos tenés alguna documentación del rechazo? Eso se va a la empresa. Y lo informás, porque ahí informás, considerando que debe procederse al rechazo, al traslado por tal y cual motivo clínico, quienes están bajo su custodia se niegan, se eleva la presente a los efectos que estime corresponder. Esta frase, que suena muy técnica, es muchas veces muy oportuna porque ustedes le están, entre comillas, depositando a la autoridad la obligación de decidir. Jefe, coordinador, quien fuera, se eleva la presente a los efectos que estime corresponder, porque es él el que debería girar en todo caso las actuaciones. La lógica hubiera sido, hiciste muy bien con tu planteo, trasladarlo, yo no firmo nada, si no lo traslado, no lo evalúo, si la familia protesta, se queja, hace un piquete, es un problema de la familia, esto es lo que marca la obligación. Cuando a vos te rechazan, o sea, vos no tenés otra forma de obrar, bueno, para el caso, lo importante es si vos lo podés documentar, escribir y directamente trasladar al coordinador, al jefe. Quizás el coordinador o el jefe haga después un avioncito y lo tire, pero vos lo notificaste por nota y como recibido. ¿Por qué? Para el caso, digamos, llega la policía mucho no hubiera hecho en términos de, lo primero que te van a decir, bueno, si no quieren trasladarlo en el lugar, no, que quede documentado como tal. Lo ideal hubiera sido trasladarla, como no se pudo, como vos tenés un impedimento para actuar, das aviso a la autoridad a través, en este caso la obligación es dar aviso a la autoridad, pero a través de tu coordinador supervisor. Notificás para los efectos que estime. Esa persona lo que puede es, digamos, supongamos que sepa que esa abuela pertenece a tal obra social, notificar a los auditores para que por esa vía se averigüe. ¿Mm? 5. Apuramos entonces. Y respecto de a quién brindar la información, por aquello del paciente al cual se le cuenta a los terceros y en qué casos podemos hacerlo o no. Aquí hay una cuestión práctica, muchas veces más allá del estado de gravedad del paciente, si tiene capacidad así como de aceptar o rechazar, de paso preguntarle si autoriza que esa información se le dé a algún familiar y eventualmente a quién. Porque a lo mejor el paciente dice sí, dígaselo a mi mujer pero no a mis hijos. O si viene mi hija no quiero que se lo diga porque yo estoy enojado con ella, dígaselo a mi hijo. En caso de que el paciente no lo hubiera manifestado, si nosotros no le preguntamos, presumimos que el paciente no brindó la autorización a menos que esto hubiera existido como tal. Solamente se puede brindar información a terceros, a otras personas más allá del paciente, si éste lo autoriza, de lo contrario no. Y cuando la familia quiere saber el estado, pero nosotros queremos saber si el paciente está con pleno consentimiento y discernimiento, mire, el paciente me dijo que no le informe, arréglenlo con él. Si él me dice, yo se lo puedo informar, si no, no. En caso de incapaces o de estados de inconsciencia, sí se le puede brindar la información y a la vez recabar datos, porque uno quiere saber a lo mejor antecedentes, a representantes legales, cónyuges, convivientes, personas a cargo, familiares a cuarto grado. Si en ese caso el paciente cuando se recupera dice, pero ¿por qué le informó del accidente que tuve a este familiar? Porque estando en estado de inconsciencia yo no pude recabar su negativa a esto. Esto es otra de las leyes fundamentales, la ley de derechos de paciente, ahí está muy, muy claro a qué personas se le puede brindar la información, lo mismo que qué personas pueden acceder a la documentación, por ejemplo, historias clínicas. Ya como para ir terminando, lo que un poco ya lo habíamos mencionado, las citaciones judiciales pueden ser en calidad de peritos, los convocan simplemente por una cuestión de conocimientos técnicos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero si no somos legistas, zafamos de esto. No, porque pueden considerar que son los más idóneos para brindar una explicación técnica sobre un cuadro determinado, y esto es obligatorio.
pueden ser convocados o van a ser convocados como testigo. Uno a veces se imagina la idea como la película Testigo en Peligro, pero en realidad no es algo tan grave como habitualmente se piensa, sino que simplemente a los efectos de aclarar cuestiones propias de la asistencia. Doctores, ¿cómo llegó el paciente a la guardia? ¿Qué hubo que hacer? ¿Cómo lo encontró? ¿Qué pasaba si no se hacía tal o cual procedimiento? El terror que históricamente se tiene la idea de testigo, por lo menos desde la óptica nuestra, es infundado. Uno simplemente declara lo que ha visto, lo que sabe y nada más. Y si nos preguntan algo más, ¿y usted qué piensa que hubiera pasado? No trabajamos sobre conjeturas, sino sobre hechos concretos. Y bueno, en caso de acusaciones, sí estamos hablando de situaciones de mala praxis. Rápidamente también respecto de los menores, entendemos menores desde el punto de vista de la ley como todo aquel que todavía no ha cumplido 18 años, si bien va a haber 3 rangos de edades donde sí pueden autorizar determinado tipo de prácticas. Cuando se trata de menores que requieren representante legal, ahora vamos a ver quiénes son, en estos casos, si el procedimiento no implica la diferencia entre salvar la vida o permitir un agravamiento o la muerte, solamente se puede hacer el procedimiento con autorización del representante legal. Por ejemplo, una intervención de un quiste sebáceo. Para efecto práctico no modifica su cuadro y ahí tiene que haber firma del representante legal. Si no requiere representante legal, lo puede, digamos en este caso, lo puede manifestar por sí mismo, y si se trata de una situación donde el menor no está en condiciones legales de dar una opinión y sin embargo tampoco hay representante legal, se trabaja sobre el concepto de estado de necesidad. ¿Era necesario esta intervención quirúrgica de este menor? Sí, se hizo aunque no estuvieran los padres. Y a la vez se le da intervención al defensor de menores, se comunica con el defensor de menores y decir, mire, hubo que operarlo porque estaba, o transfundirlo porque estaba grave. Esta es la línea de marca que genera desde el 1 de agosto del 2015 el nuevo Código Civil, a partir del cual tenemos que saber hasta dónde hacemos caso de lo que plantea un menor, hasta dónde surge la obligación de contar con representantes legales y hasta dónde esto pasa a ser compartido. Todo menor de 13 años de por sí requiere representación legal, por más que el menor tiene derecho a manifestar. Lo que pasa es que es una manifestación que en todo caso puede ser subjetiva. Obviamente, si le preguntamos a un chico de 6 años si quiere que lo vacunen, la respuesta va a ser no. Pero de todas maneras, el acto médico requiere un aval de un representante legal. ¿Quién es el representante legal natural? Los padres o aquel que haya sido designado como tal. Si la decisión de este representante legal compromete por su negativa a la evolución del menor, prima siempre el interés superior del niño, por lo tanto hay obligación de actuar. A partir de los 13 años, el día que cumple los 13 años y hasta los 16, hasta que cumple 16, aquellos procedimientos que están vinculados con el cuidado de la salud, si se trata de un menor con suficiente madurez para decidirlos, los decide él mismo. Por ejemplo, un menor de 15 años puede pedir una serología para HIV sin necesidad de contar con un consentimiento de representante legal. Lo que no puede solicitar es una intervención quirúrgica, por ejemplo, una vasectomía, una ligadura de trompas, o dar aval, por ejemplo, para una hernioplastia. Ahí necesita, para procedimientos invasivos, al representante legal. A partir de los 16 años, integralmente decide él respecto de su salud. Por lo tanto, el menor de 17 años que autoriza o que frente a una necesidad, una hernia inguinal atascada, es a él al que se le tiene que preguntar, más allá de que los padres pueden o no autorizar, pero el valor definitivo de decisión corresponde por el caso del menor. Ahí está el punto clave o crítico, ¿no? Adolescentes de 13 a 16, procedimientos no invasivos, sin compromisos para el estado de salud, sin riesgo grave para la vida, decide por sí mismo. En caso de que se trate de procedimientos invasivos o con riesgo de vida, tienen que brindar la autorización los representantes legales, y cuando hay conflicto siempre prima el interés superior del niño. Concretamente, ¿es necesario este procedimiento para salvarlo? Lo que opine el resto pasa a un segundo plano. Sí. No, no hay que pedírselo. A partir de los 16 decide ella misma. El tema es, por debajo de 16
si es un procedimiento invasivo entre 13 y 16, ahí sí necesita el representante legal. Y por debajo de 13 siempre. A partir de los 16 no tiene que haber consentimiento. Puede el representante legal opinar o estar, pero al efecto práctico la decisión... Es más, suponiendo que la paciente te dice, no quiero que se enteren mis padres, no se lo podés divulgar. A partir de los 16, por eso cambia el paradigma del nuevo Código Civil. En los pacientes terminales o en estados o en paliativos, bueno, hay una serie de decisiones que puede tomar respecto de retirar soporte vital, procedimientos quirúrgicos, hidratación, alimentación, reanimación, cuando estos representen un método con escasas expectativas de éxito, es más, entrarían en el concepto del encarnizamiento terapéutico, y tanto personas con enfermedades irreversibles, estadios terminales o lesiones en estas condiciones pueden rechazar los procedimientos cuando tienen esta desproporción respecto de la mejoría. Ya estoy medio pasado del tiempo, ¿no? Una de dos cuestiones finales, creo que igual ven lo de parte de urgencia psiquiátrica, o sea, con el tema de internación entonces no me meto, salvo que haya alguna duda. Sí, con el tema, un comentario respecto del certificado de función, que este es de alguna manera el cuco de los certificados, porque en un primer momento se hacía con demasiada liviandad, es más, lo tenían las cocherías, luego se dejó de hacer y se mandaba todo causa de muerte natural a autopsia, que tampoco era necesario. La cuestión pasa simplemente por esta cuestión básica. Si la causa de muerte es de origen biológico, en su origen, evolución y desenlace, y al médico le consta este procedimiento como tal, está obligado a efectuar el certificado de función, aquel que lo haya atendido en el transcurso de su última enfermedad, o en su defecto, otro integrante del equipo, el jefe de servicio, el jefe de guardia o el director de la institución. Paciente fallecido por causas biológicas, corresponde hacer el certificado de función porque en realidad es la constatación final, legal y formal de muerte. Paciente fallecido por causa de muerte violenta, entendiendo como suicidio, homicidio o accidente, o causas de muerte dudosa de criminalidad, donde la respuesta es no sé de qué se murió, pero no porque fue primero el problema renal o hepático, sino por ejemplo una muerte súbita, van siempre a autopsia y el médico jamás confecciona el certificado de función, porque si yo hago un certificado de función que pongo causa de muerte dudosa, igual va a terminar en autopsia. Entonces estoy haciendo un certificado que avala una causa natural cuando en realidad quien va a definir esto va a ser la autopsia. Jamás hagan un certificado de defunción de un paciente, primero al cual no lo hayan revisado, no les conste las causales de muerte, y sobre todo cuando existe mínimos signos lesivos que puedan generar sospecha, por más que sea anterior. Pero esta fractura, esto fue en realidad anteayer, no importa, va siempre a autopsia médico-legal. Solamente se hace el certificado de función cuando no hay duda respecto de las causales, entendiendo como la causa básica, siguiente y desencadenante. Y jamás poner en un certificado de función como causa paro cardiorrespiratorio no traumático, porque es precisamente, bueno, igual la reforma del certificado lo ha obviado, pero es uno de los certificados que más veces se generan rechazos por parte de la dirección de cementerios. Una pregunta con sí. El certificado de función. ¿Y si es una persona privada de la libertad? Bueno, en caso de privados por la libertad, en caso de personas que estén bajo internación por la ley de salud mental, también van a autopsia. Uno puede decir, bueno, un detenido puede tener un infarto y se puede morir de infarto. Sin embargo, a partir del 2014, la obligación es mandarlos todos a autopsia. Instituciones carcelarias. Mi abuelo falleció en su casa, se descompuso, nos llegó la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia ya había fallecido, nos hicimos firmar el certificado de función y un médico amigo de la familia lo firmó. De causas totalmente naturales falleció. Sí. Calculamos que un infarto, frío, no sé. Ahora acaba de decir, no se pone cardiorrespiratorio no traumático. Bueno, así fue como se firmó. ¿Cómo se...? Hay que poner lo que consideras, en primer lugar, la causa desencadenante, por ejemplo, infarto agudo miocardio, una causa anterior, crisis hipertensiva o insuficiencia cardíaca, o sea, diagnósticos clínicos sobre la base del CIE-10 exclusivamente, pero no la mención paro cardiorrespiratorio, porque el conflicto es, en realidad estás diciendo, no estás hablando de las causas, sino del resultado final. Siempre con diagnóstico, no sindromático, no puedes poner el síndrome respiratorio porque ahí sí se exige que sea un diagnóstico de certeza. Y bueno, esta no sé si alguna palabra de esto lo van a ver en... Sí. Si querés nombrar un poquito, pero van a tener una... Bien.
Nada más que una aclaración, porque esto es uno de los problemas que se suele generar a partir de la ley de salud mental, más allá de la opinión o del análisis que pueda tener esa ley. Recordemos que ya el criterio de internación deja de estar vinculado al concepto de peligrosidad, porque el concepto de peligrosidad es un criterio pronóstico, sino que para proceder a una internación de manera involuntaria se requiere que la persona esté atravesando una condición de riesgo cierto e inminente. Esto es un punto muy discutible, excedería el marco nuestro, porque con la certeza nos están exigiendo un diagnóstico y la inminencia es hasta cuándo es esto, pero concretamente esto es lo que dice la ley. Puntualmente, si hay un paciente con un cuadro que rememoraría un riesgo cierto inminente, un estado de agitación psicomotriz, una tentativa homicidio, tentativa suicida, se puede proceder a esta internación involuntaria, pero en el lapso de 10 horas reloj, hay que dar aviso al juez que interviene, pero sobre todo a la unidad de letrados, que es un grupo creado por la Defensoría General de la Nación, en realidad porque la ley dice inexplicablemente que la persona tiene derecho a tener un abogado, ¿no? Pensando en una cuestión más litigiosa, pero puntualmente dice esto. En 10 horas hay que avisar al defensor. Y luego tienen 48 horas hábiles sí para elaborar una valoración, un diagnóstico integral y una justificación. Si en estas 10 horas no se procedió a notificar a la autoridad y de hecho esa persona sigue internada, técnicamente se está incurriendo en una privación ilegal de la libertad. Otra cuestión, las internaciones y valoraciones psiquiátricas, sobre todo para instituciones privadas, donde a veces llaman al psiquiatra que valore, deben ser consignadas con 2 firmas, una de psiquiatra o psicólogo y otra de otro integrante del equipo. De modo tal que un psiquiatra y un psicólogo pueden internar, un psiquiatra y un trabajador social pueden internar, un psicólogo y un trabajador social pueden internar, pero no puede proceder a la internación un clínico. ¿Por qué? Porque la ley exige puntualmente esas firmas. Por eso aquello de llegó de la obra social y sí, llegó el psiquiatra y ordenó la internación, necesito la segunda firma, porque la ley va a pedir estos dos planteos. Porque el resto ya igual seguramente lo van a ver. Y como para finalizar, más que nada recordar que hay características particulares y comunes de la urgencia con el resto de la asistencia médica. En la urgencia todavía, digamos, las prisas, los tiempos y las condiciones generan también un potencial o un riesgo mucho más elevado, pero recordar que lo importante es en alguna medida tener alguna base legal o algún punto de contacto de consulta legal, considerar que hay obligaciones de medios y por lo tanto no de resultados, y que siempre la clave de lo que se hizo y lo que no se hizo y por qué no se hizo va a ser el registro. Por eso documentarlo todo las veces que sea necesario y de hecho resguardarlo 10 años como mínimo y en la medida de lo posible, si uno lo necesita, el tiempo que sea necesario. Nada más, gracias, perdón por ir rápido, pero cualquier cosita, da para mucho. Cualquier cosita a vuestras órdenes.